La historia de la programación está vinculada directamente con la de la computación. Esta palabra proviene del latín computatio, que deriva del verbo computare, cuyo significado es enumerar cantidades. Computación, en este sentido, designa la acción y efecto de computar, realizar una cuenta, un cálculo matemático. De allí que antiguamente computación fuese un término usado para referirse a los cálculos realizados por una persona con un instrumento expresamente utilizado para tal fin, como el ábaco, por ejemplo, o sin él. En este sentido, la computación ha estado presente desde tiempos ancestrales, sin embargo debemos remontarnos al siglo XVII para encontrar los primeros dispositivos diseñados para automatizar cómputos matemáticos. En 1617 el matemático escocés John Napier, el mismo que definió los logaritmos, inventó un sistema conocido como los huesos de Napier o huesos neperianos que facilitaba la tarea de multiplicar, dividir y tomar raíces cuadradas, usando unas barras de hueso o marfil que tenían dígitos grabados. Esta fue la base para otras ideas más avanzadas, entre ellas la que dio origen a la primera calculadora mecánica, inventada por el alemán Wilhelm Schickard en 1623, capaz de realizar cómputos aritméticos sencillos funcionando a base de ruedas y engranajes. Se componía de dos mecanismos diferenciados, un ábaco de Napier de forma cilíndrica en la parte superior y un mecanismo en la inferior para realizar sumas parciales de los resultados obtenidos con el aparato de la parte superior. Fue llamado reloj calculador. A partir de aquí se fueron desarrollando otros modelos, todos ellos teniendo en común el hecho de ser puramente mecánicos, sin motores ni otras fuentes de energía. El operador ingresaba números ubicando ruedas de metal en posiciones particulares y al girar las otras partes de la máquina se movían y mostraban el resultado. Algunos ejemplos son las calculadoras del inglés William Oughtred en 1624, de Blaise Pascal en 1645, llamada Pascalina, la de Samuel Morland en 1666 y las de Leibniz en 1673 y 1694. El siglo XVIII trajo consigo algunos otros diseños, pero un gran salto se dio a comienzos del siglo XIX de mano de un tejedor y comerciante francés, Joseph Jacquard. En 1801 creó un telar que tenía un sistema de tarjetas perforadas para controlar las puntadas del tejido, de forma que fuera posible programar una gran diversidad de tramas y figuras. Sin saberlo, Jacquard sentó una idea fundamental para la creación de las computadoras. En 1822 el matemático británico Charles Babbage publicó un diseño para la construcción de una máquina diferencial, que podía calcular valores de funciones polinómicas mediante el método de las diferencias. Este complejo sistema de ruedas y engranajes era el primero que podía trabajar automáticamente utilizando resultados de operaciones previas. Si bien el diseño era viable, por motivos técnicos y económicos no lo pudo concretar, solo construyó un modelo de menor escala. Sin embargo, Babbage no se dio por vencido y en 1837 presentó el diseño de una máquina analítica, un aparato capaz de ejecutar cualquier tipo de cálculo matemático y que, por lo tanto, se podría utilizar con cualquier propósito. Tal como el telar de Jacquard, la operación de esta máquina sería controlada por un patrón de perforaciones hechas sobre unas tarjetas que la misma podría leer. Al cambiar el patrón de las perforaciones, se podría cambiar el comportamiento de la máquina para que resuelva diferentes tipos de cálculos. Para la salida de resultados, la máquina sería capaz de perforar tarjetas. Además, funcionaría con un motor a vapor y su tamaño hubiese sido de 30 metros de largo por 10 de ancho. Si bien Babbage tampoco llegó a concretar en vida este diseño que dejó plasmado en más de 300 dibujos y 2.200 páginas por motivos políticos, se lo considera como la primera conceptualización de lo que hoy conocemos como computadora, por lo cual Babbage es conocido como el padre de la computación. En 1843 Lady Ada Lovelace, una matemática y escritora británica, publicó una serie de notas sobre la máquina analítica de Babbage, en las que resaltaba sus potenciales aplicaciones prácticas, incluyendo la descripción detallada de tarjetas perforadas para que sea capaz de calcular los números de Bernoulli.
Al haber señalado los pasos para que la máquina pueda cumplir con estas y otras tareas, Ada es considerada actualmente como la primera programadora del mundo, a pesar de que en la época no fue tomada en serio por la comunidad científica, principalmente por su condición de mujer. La utilidad de las tarjetas perforadas quedó confirmada en 1890, cuando Herman Halleris las utilizó para automatizar la tabulación de datos en el censo de Estados Unidos. Las perforaciones en determinados lugares representaban información como el sexo o la edad de las personas, logrando que se pudieran lograr clasificaciones y conteos de forma muy veloz. Así, se tardaron solo 3 años en procesar la información del censo, 5 años menos que en el anterior de 1880. Con el fin de comercializar esta tecnología, Halleris fundó una compañía que terminaría siendo la famosa International Business Machine, IBM, empresa líder en informática hasta el día de hoy. Sin embargo, la visión de Babbage de una computadora programable no se hizo realidad hasta los años 1940, cuando el advenimiento de la electrónica hizo posible superar a los dispositivos mecánicos existentes. Jonathan Asoff y Clifford Perry, Iowa State College, Estados Unidos, terminaron en 1942 en Iowa State College, Estados Unidos, una computadora electrónica capaz de resolver sistemas de ecuaciones lineales simultáneas, llamada ABC, por Atanasoff Berry Computer. La misma contaba con 300 tubos de vacío, unas bombillas de vidrio con ciertos componentes que podían recibir y modificar una señal eléctrica mediante el control del movimiento de los electrones, produciendo una respuesta, que habían sido presentados por primera vez en 1906 por el estadounidense Lee De Forest. La ABC dio comienzo a la conocida como la primera generación de computadoras basadas en el empleo de tubos de vacío. La primera computadora electrónica de propósito general fue la ENIAC, Electronic Numerical Integrated and Computer, completada por Presper Eckert y John Mauchly en la Universidad de Pensilvania. Podía realizar 5.000 operaciones aritmética por segundo y tenía más de 18.000 tubos de vacío, ocupando una sala de 9 por 15 metros en un sótano de la universidad donde se montó un sistema de aire acondicionado especial. Ni la ABC ni la ENIAC que eran reprogramables. La ABC servía el propósito específico de resolver sistemas de ecuaciones y la ENIAC era controlada conectando ciertos cables en un panel, lo que hacía muy compleja su programación. El siguiente gran avance se produjo en 1945, cuando el matemático húngaro-estadounidense John von Neumann, Universidad de Princeton, propuso que los programas, es decir, las instrucciones para que la máquina opere, y también los datos necesarios, podrían ser representados y guardados en una memoria electrónica interna. Así nació el concepto de programa almacenado, o Stored Program, en contraposición con el uso de tableros de conexiones y mecanismos similares de los modelos vigentes. Los creadores de la ENIAC, bajo la consultoría de von Neumann, implementaron esto en el diseño de su sucesora, la EDVAC, terminada en 1949. También ya había experimentado con esta idea el alemán Konrad Zuse, quien entre 1937 y 1941 desarrolló la Z3, por lo cual es considerada por algunos como la primera máquina completamente automática y programable. En lugar de usar tubos de vacíos, empleaba un conjunto de 2.600 relés, unos dispositivos electromagnéticos inventados en 1835 y empleados, por ejemplo, en telegrafía. El modelo original de la Z3 fue destruido en Berlín por un bombardeo durante la Segunda Guerra Mundial. Este nuevo paradigma cambió la historia de la computación, como también lo hizo la invención del transistor en 1947 en los laboratorios Bell. Un transistor es un dispositivo electrónico semiconductor que entrega una señal de salida en respuesta a una señal de entrada, mucho más pequeño que los tubos de vacío y que consumen menos energía eléctrica. Así, una computadora podía tener cientos de miles de transistores, no obstante ocupando mucho espacio. Desde entonces, la computación ha evolucionado muy rápidamente con la introducción de nuevos sistemas y conceptos que llegan a los complejos y poderosos diseños electrónicos que caracterizan la vida actual. En un intento de caracterizar y resumir esta impactante evolución,
Algunos historiadores dividen al desarrollo de las computadoras modernas en generaciones. Esta clasificación no es única y existen diversas versiones de la misma. Primera generación, aproximadamente 1940 a 1958, se trata de las computadoras electrónicas que usaban tubos de vacío para su circuito interno. Los equipos eran enormes y ocupan habitaciones enteras. Consumían mucha electricidad y generaban demasiado calor. Podía llevar días o semanas modificar las conexiones para hacer que la computadora resuelva un problema diferente. Usaban tarjetas perforadas y cinta de papel para la lectura de datos e impresiones para mostrar las salidas. Segunda generación, aproximadamente 1958 a 1964, se caracteriza por el uso de transistores, inventados en 1947, en lugar de tubos de vacío, permitiendo que las computadoras tengan un consumo eléctrico más eficiente, sean más baratas, más pequeñas y más rápidas. Tercera generación, aproximadamente 1964 a 1971, se inició en 1959 con el desarrollo de un circuito integrado, chip, que se trata de una pequeña placa de silicio sobre el cual se imprime un gran número de transistores conectados. La primera computadora de este estilo fue de IBM en 1960. Al ser más pequeñas y baratas, su uso llegó a una mayor audiencia. Se pudo interactuar con la máquina mediante teclados, monitores y un sistema operativo que posibilitaba ejecutar múltiples acciones a la vez bajo el monitoreo de un programa central. Cuarta generación, aproximadamente 1971, presente. Los avances tecnológicos permitieron construir la unidad entera de procesamiento de una computadora sobre un único chip de silicio, microprocesador, incluyendo la memoria y los controles de entrada y salida de datos. Todo lo que en una computadora de la primera generación ocupaba una habitación entera fue capaz de entrar en la palma de una mano. El primer microprocesador fue el Intel 4004 de 1971, mientras que la primera computadora de uso doméstico fue desarrollada por IBM en 1981. Surgieron también en esta generación el ratón, mouse y las interfaces gráficas de usuario, como Windows, en 1985. Software y hardware. Como podemos ver, en la historia de la computación hubo dos aspectos que fueron evolucionando: las máquinas y los programas que las dirigen. Hacemos referencia a estos elementos como hardware y software respectivamente, y es la conjunción de ambos la que le da vida a la computación y hace posible la programación. El hardware es el conjunto de piezas físicas y tangibles de la computadora. Existen diversas formas de clasificar a los elementos que componen el hardware según distintos criterios. Clasificación del hardware: se clasifican según su utilidad, según su ubicación, según su importancia. Según su utilidad, se clasifican en dispositivos de procesamiento, dispositivos de almacenamiento, dispositivos de entrada, dispositivos de salida. Los dispositivos de procesamiento son los que reciben las instrucciones mediante señales eléctricas y usan cálculos y lógica para interpretarlas y emitir otras señales eléctricas como resultado. Por ejemplo, microprocesador, tarjeta gráfica, tarjeta de sonido, etc. Los dispositivos de almacenamiento son capaces de guardar información para que esté disponible para el sistema. Por ejemplo, disco duro, pendrive, DVD, etc. Los dispositivos de entrada captan instrucciones por parte de los usuarios y las transforman en señales eléctricas interpretables por la máquina. Por ejemplo, teclado, mouse, touchpad, etc. Los dispositivos de salida transforman los resultados de los dispositivos de procesamiento para presentarlos de una forma fácilmente interpretable para el usuario. Por ejemplo, monitor, impresora, etc. Según su ubicación, se clasifican en dispositivos internos, dispositivos externos o periféricos. Los dispositivos internos generalmente se incluye dentro de la carcasa de la computadora. Por ejemplo, microprocesador, disco rígido, ventiladores, módem, tarjeta gráfica, fuente de alimentación, puertos, etc. Los dispositivos externos o periféricos
no se incluye dentro de la carcasa de la computadora y está al alcance del usuario. Por ejemplo, monitor, teclado, mouse, joystick, micrófono, impresora, escáner, pendrive, lectores de código de barras, etc. Según su importancia, se clasifican en hardware principal, hardware complementario. El hardware principal está compuesto por dispositivos esenciales para el funcionamiento de la computadora, por ejemplo, microprocesador, disco rígido, memoria RAM, fuente de alimentación, monitor, etc. El hardware complementario está compuesto por aquellos elementos no indispensables, claramente, dependiendo del contexto, alguna pieza del hardware que en alguna situación podría considerarse complementaria, en otras resulta principal. Por otro lado tenemos al software, que es el conjunto de todos los programas, es decir, todas las instrucciones que recibe la computadora, que permiten que el hardware funcione y que se pueda concretar la ejecución de las tareas. No tiene una existencia física, sino que es intangible. El software se puede clasificar de la siguiente forma. Software de sistema o software base, software de aplicación o utilitario, software de programación o de desarrollo. El software de sistema o software base son los programas informáticos que están escritos en lenguaje de bajo nivel como el de máquina o ensamblador y cuyas instrucciones controlan de forma directa el hardware. Por ejemplo, sistemas que se encargan de operaciones básicas como el arranque del sistema, la configuración del hardware, etc., sistemas operativos, Linux, Windows, iOS, Android, controladores o drivers, etc. El software de aplicación o utilitario son los programas o aplicaciones que usamos habitualmente para realizar alguna tarea específica. Por ejemplo, procesadores de texto como Word, reproductor de música, WhatsApp, Guaraní, navegadores web, juegos, etc. El software de programación o de desarrollo son los programas y entornos que nos permiten desarrollar nuestras propias herramientas de software o nuevos programas.